Estamos al momento 50 participantes, pero vamos a comenzar, ¿no? Por el tiempo de cada uno de nosotros, por respeto al tiempo más que todo, ¿sí? Listo, entonces el día de ayer habían visto con Luis algunos aspectos de la investigación, algunas consideraciones para desarrollar sus proyectos de investigación. Hoy vamos a entrar en materia. Hoy vamos ya a ver de forma resumida todo lo que tiene que ver con los enfoques de investigación. Vamos a ver después los tipos o diseños de investigación que existen, cómo se diseña después el problema y todo lo que conlleva hacer un proyecto de investigación como tal. ¿De acuerdo? Vamos a hablar, obviamente, de los tres enfoques que hay, el cuantitativo, el cualitativo y el mixto, que es la unión de los dos enfoques, sus características, cuándo usar uno, cuándo usar otro. Esto les va a permitir a ustedes ya, digamos, sistematizar un poco más o aclarar un poco más cómo debe desarrollarse su proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Ustedes ya pueden tener la idea, ¿sí? Pero siempre nace esta pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo investigo? ¿Cómo procedo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿No? Entonces, hoy vamos a empezar justamente a analizar esto. ¿Cuáles son los primeros pasos que se debe hacer para que ustedes vayan definiendo ya su proyecto de investigación? Primero partamos de qué es investigar. Y aquí hay, bueno, algunas definiciones, ¿no? Yéndonos a la parte etimológica de la palabra investigar, pues viene de estos dos términos en latín, investigare, que básicamente hace referencia a descubrir o averiguar algo, ¿no? Ahora, la investigación académica como tal debe seguir un proceso estructurado. Nosotros hacemos siempre investigación. Cuando ustedes buscan alguna información en Google, por ejemplo, con el tema que estamos viviendo ahora, las búsquedas de todo lo que tiene que ver con COVID-19 han aumentado y todo eso que ustedes hacen, cómo buscan en Google los síntomas y todo lo demás, eso es investigación. Sin embargo, para un proyecto de titulación como tal, este proceso de investigación tiene que ser estructurado. Y por eso necesitamos aprender o recordar, los que ya alguna vez vieron, cuáles son los diferentes procesos, métodos, diseños que existen para hacer este proceso de investigación estructurado. La idea es que hagamos un verdadero aporte al conocimiento. Obviamente, debemos tomar en cuenta el nivel de preparación académica que tenemos, porque no es lo mismo un estudio o una investigación a nivel de pregrado que una a nivel de posgrado, pero las metodologías son, digamos, las mismas o tienen la misma base para todo tipo de proyecto. Lo que ustedes deben definir después es el alcance, es el tipo de investigación que van a hacer, ¿no? Pero obviamente todo este proceso debe ser estructurado, debe ser sistemático, debe ser muy reflexivo. Y la idea es que nosotros miremos profundamente la experiencia que hemos tenido con esto, que hemos ganado con este proceso de investigación. ¿De acuerdo? Podemos decir entonces que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos. Aquí, ¿a qué se refiere la palabra empírico? Hace referencia al proceso de recolectar y analizar datos. Por eso se habla de investigación empírica cuando ha habido algún proceso de recolección y análisis de datos, ¿de acuerdo? Aplicados a un fenómeno o problema en particular. Ahora, ¿qué fenómenos nomás se pueden estudiar? Existe una gran cantidad de fenómenos o situaciones que podemos analizar, comportamientos, sentimientos, emociones, enfermedades, organizaciones sociales, actitudes, etcétera. Y todos ellos se pueden analizar desde diferentes enfoques, como ya vamos a ver. Ahora, ¿por qué es la exigencia de que sea un proceso estructurado? Porque nosotros estamos haciendo investigación para generar conocimiento científico. ¿Y qué es la ciencia o cómo definimos ciencia? Pues es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente que se obtienen en base a qué? A observaciones o experimentaciones. Como debemos hacer un aporte al conocimiento científico, entonces es necesario que todo este proceso siga una estructura sistemática para que garantice la validez de ese conocimiento que ustedes están dando
a través de su proyecto o de su tesis, ¿no? La idea es que cualquier persona que lea su tesis sepa pues cuál es el verdadero aporte que están dando a ustedes. Ahora bien, para desarrollar los diferentes proyectos de investigación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, existen 3 enfoques o rutas. Ahora, hay muchos autores que utilizan diferentes términos para cada una de las cosas que vamos a ver aquí. Voy a tratar de nombrar a todos, pero el término que más vamos a utilizar es el que se usa ampliamente. Y muchos autores utilizan el término enfoque de investigación para referirse a si una investigación es cuantitativa, cualitativa, ¿sí? Vamos a empezar primero viendo este meme, ¿no? Nosotros los cualitativos, ustedes los cuantitativos. ¿Por qué apareció esto? Porque en el mundo científico, a lo cualitativo, que es relativamente nuevo, porque no es tan nuevo tampoco, ha recibido muchas críticas de parte de los investigadores cuantitativos, ¿sí? Principalmente por algunos aspectos como la generalización de resultados, como la falta de una estructura, que ya vamos a ver que la investigación cualitativa es más flexible, y hay incluso investigadores que han dicho que lo cualitativo no es un verdadero aporte a la ciencia, ¿no? Entonces sale esta parodia un poco, pero no es tanto así, ¿no? Porque ya las investigaciones cualitativas se están publicando en journals de alto impacto. Sin embargo, en la actualidad, las investigaciones que más impacto tienen son las que utilizan alguna metodología cuantitativa. También es debido a que ahora es posible utilizar métodos estadísticos más avanzados, gracias al poder de cómputo de los ordenadores en la actualidad. Entonces, esto ha permitido de que podamos analizar modelos más complejos con estadística multivariante, por ejemplo. Entonces, esto ha hecho que tome un repunte la investigación cuantitativa, ¿no? Sin embargo, como digo, ya hay revistas muy especializadas en la parte cualitativa que ya tienen un alto impacto y han generado un aporte significativo a la investigación, ¿no? Vamos a ver también que no es tan cierto que son polos opuestos del enfoque cualitativo y cuantitativo, sino que la mejor opción es unirlos en una sola investigación. Bueno, nosotros para escoger el enfoque más adecuado, nosotros debemos obviamente empezar desde el problema, ver nuestro contexto y ahí seleccionar el enfoque o ruta más adecuado, ¿sí? Sin embargo, antes de que planteen el problema, sí consideramos que es importante que ustedes conozcan y entiendan estas herramientas de la metodología de investigación, porque esto les va a permitir a ustedes afinar un poco más su problema de investigación. Cuando ya tengan claro qué es un enfoque cuantitativo, qué es un enfoque cualitativo, qué tipos de alcances o diseños de investigación existen dentro de cada uno, entonces yo puedo ya definir mi problema de investigación para saber hasta dónde voy a llegar con mi estudio. Siempre he visto el problema en las tesis que he dirigido, en los proyectos que hemos realizado, que empiezan planteando un problema y al momento de ir a la recolección de datos o al análisis de datos, ahí se genera controversias porque a veces el problema lo plantean de forma cualitativa y quieren hacer una recolección de análisis cuantitativo o recolección de análisis cuantitativo o viceversa, ¿no? Entonces sí es importante que conozcamos esto primero para luego ya ir definiendo problema de investigación, justificación y objetivos. El enfoque cuantitativo, vamos a empezar con esto. El enfoque cuantitativo es un proceso estructurado, sistemático y secuencial. Aquí está una gráfica, ustedes pueden ver en la gráfica que se siguen fases que están conectadas de forma lineal, ¿sí? Y que en teoría no se puede regresar a la fase anterior una vez que ya se ha completado cada una. Digo en teoría porque hay ciertas fases que se podrían ir regresando y afinando en la práctica, ¿no? Pero hay fases, por ejemplo, aquí que ya no puedo regresar. Por ejemplo, cuando ya hago la recolección de datos, ya se me hace difícil regresar a seleccionar otra vez la muestra o a cambiar, por ejemplo, de hipótesis, porque
En el enfoque cuantitativo, la recolección de análisis implica una recolección de una muestra relativamente grande. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene este enfoque. Sin embargo, como es un proceso estructurado, validado ya, es posible obtener conocimiento que sea aceptado por el mundo académico y el mundo empresarial o donde se aplique la investigación, ¿no? Entonces, en este enfoque partimos de la idea, el planteamiento del problema, pero por ejemplo aquí siempre se aconseja entre la idea y el planteamiento del problema hacer una investigación previa a través de revisión de literatura o, como ayer hablaba Luis, conversar con expertos sobre el tema para, por ejemplo, no estar haciendo una investigación que ya se haya hecho en otro lugar, ¿sí? Por eso es importante que hagan una revisión de literatura previa para ver si es que su idea de investigación o su problema que hayan detectado tal vez ya haya sido resuelto en otro país, en otra ciudad o en algún otro lado, ¿no? En los últimos años el conocimiento científico ha crecido exponencialmente y por eso a veces una idea que nos puede parecer innovadora puede ser que ya en otro país ya se haya investigado, ¿no? Por eso es importante eso. Y de ahí sí seguimos con las demás fases. La revisión de literatura, ver el alcance o el tipo de investigación, establecemos hipótesis, vemos el diseño de investigación, cuál va a ser, seleccionamos la muestra, recogemos, analizamos datos y elaboramos el reporte de resultados. Ahora bien, vamos a ir viendo cuáles son las características más importantes que tiene este enfoque o esta ruta de investigación. Primero, que este enfoque mide y estima magnitudes de los fenómenos o problemas que estoy analizando. Si es que yo puedo medir esas magnitudes del fenómeno de estudio, entonces es mejor que yo me vaya por un enfoque cuantitativo, ¿sí? Si es que se vuelve difícil la medición de esas características de ese fenómeno de estudio, pues es recomendable irnos por otro tipo de enfoque. Ahora, aquí hay una situación con las ciencias sociales. Las ciencias sociales, en donde está la parte de administración, de turismo y todas estas áreas, siempre han preferido un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque se dice que es difícil medir las variables que son analizadas en las ciencias sociales. Eso no es tan cierto porque ahora ya existen cuestionarios o instrumentos de medición para estimar muchas de las variables que se utilizan en las ciencias sociales, en la administración. Entonces pueden encontrar cuestionarios e instrumentos para medir casi todas las variables de cualquier empresa, ¿no? Hablamos de comportamiento organizacional, de satisfacción del cliente, de calidad de servicio, de todas esas variables. Entonces ya existen formas de medir y por eso es que en las ciencias sociales sí se puede seguir un enfoque cuantitativo. Ahora, aquí quiero aclarar algo. He visto y he experimentado esa confrontación que existe entre los profesionales que se han formado con enfoques cualitativos y los que se han formado con enfoques cuantitativos, ¿no? La investigación requiere que seamos flexibles. No podemos ser tan rígidos en una sola metodología o en un solo enfoque. Es necesario que abramos un poco nuestra mente. Se supone que cuando uno hace investigación, empiezan a generar más dudas y se abre la mente a más posibilidades, ¿no? Entonces, no es concebible a estas alturas que si yo decido hacer una investigación en ciencias sociales con enfoque cuantitativo, venga alguien y me diga no, porque eso no se puede medir o porque esa encuesta para mí no sirve para medir las variables y te obliguen a ir por un enfoque cualitativo. Aquí es importante aclarar que si ustedes fundamentan bien por qué han seleccionado el enfoque que hayan seleccionado, ninguna persona les puede decir que está mal. ¿De acuerdo? Aquí es muy importante que ustedes, ante la decisión del enfoque o el tipo de investigación, deban fundamentar bien por qué han seleccionado ese tipo de enfoque. ¿De acuerdo? Entonces, mide magnitudes, estima magnitudes, y esto hace que el problema de investigación en un enfoque cuantitativo sea más delimitado, más concreto. Y ahí se pueden ya identificar claramente las variables de estudio, ¿sí? No es como el problema cualitativo que vamos a ver, este es muy delimitado, ¿no?
También algo importantísimo en el enfoque cuantitativo es que debemos tener un fuerte fundamento teórico. Aquí la revisión de la literatura juega un papel fundamental, porque es con la revisión de la literatura que nacen las hipótesis de investigación. En todo artículo científico que deben haber ustedes revisado, que sigue el enfoque cuantitativo, las hipótesis siempre aparecen después de la revisión de literatura o después del marco teórico. Es un error, y lo digo categóricamente, que en algunas universidades he visto, aunque eso ya está mejorando, que en el capítulo 1 les piden que pongan hipótesis. Y cuando el marco teórico recién aparece en el capítulo 2. Yo sé que tal vez puede ser una cuestión de orden en el documento, pero no se les puede pedir las hipótesis en el capítulo 1 porque esas nacen de la revisión de literatura. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Las hipótesis aparecen luego de la revisión de literatura y aquí nosotros debemos saber algunas técnicas, estas las vamos a revisar en las próximas sesiones, de cómo hacer un mapa de literatura para fundamentar bien su investigación. Y esta fundamentación teórica ayuda también a que nosotros identifiquemos el vacío del conocimiento que nosotros vamos a tratar de llenar con la investigación que estamos haciendo. Entonces, como decía, del marco teórico se derivan las hipótesis que son las que yo voy a tratar de comprobar, o voy a comprobar de hecho, aquí sí, utilizando métodos estadísticos, ¿no? Aquí es importante señalar que las hipótesis tienen que poder ser comprobadas con alguna metodología estadística o algún modelo matemático, ¿no? Pero fundamentalmente es con metodologías o con herramientas estadísticas y vamos a ver también cuáles tienen disponibles ustedes. Obviamente, de forma general, no vamos a poder ver todas las metodologías estadísticas, ¿no? También, si los resultados corroboran las hipótesis, entonces esto es un resultado a favor de su investigación. Pero aquí quiero aclarar algo. El hecho de que una hipótesis no se haya aceptado no quiere decir que su investigación esté mal. Es un resultado. Ustedes, en la medida de lo posible, o si se les exige eso, que es lo mejor, deberán buscar en esa misma literatura que ya revisaron el por qué no se aceptó esa hipótesis, ¿no? Les pongo un caso, recién asesoré una tesis de doctorado y ahí había una relación entre dos variables que se esperaba que haya relación. No recuerdo exactamente, me parece que era actitud empresarial con intención de emprendimiento, no recuerdo bien, pero la mayoría de la literatura decía que debía haber una relación positiva, pero cuando hicimos el análisis resultó que no existe relación entre esas variables. Obviamente el tribunal le dijo que es un hallazgo controversial, pero no era ilógico porque sí habían estudios que habían encontrado también que no había relación entre esas variables. Y esos estudios demostraron que eso se daba porque en ciertos contextos, como en nuestro país, esa relación posiblemente no se iba a dar. Entonces, no es que esté mal, simplemente es un resultado que permite avanzar en el conocimiento y ya después, con otro tipo de enfoque, podemos ahondar en el por qué sucedió ese tipo de relación o no se dio esa relación, ¿no? Obviamente, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de datos se fundamenta en la medición de variables, ¿sí? Aquí es importante también, como ya mencioné hace un momento, tener instrumentos que me permitan medir esas variables. Eso implica que yo debo ya definir las variables de investigación. Entonces, si hablamos de un estudio cuantitativo, por ejemplo, lo que mucho han estudiado allá en UEA es la calidad del servicio con la satisfacción. Ahí estamos hablando de dos variables. Entonces, toda la literatura, todas las hipótesis tienen que enfocarse en esas variables de ahí. Y yo debo tener cuestionarios para medir la calidad, para medir la satisfacción. Y obviamente, como estas mediciones vienen o se representan con datos numéricos, esto se puede comprobar o trabajar con metodología estadística, con herramientas estadísticas, ¿no? Ahora, aquí lo que nosotros garantizamos con este enfoque es que tenemos el mayor control
sobre las variables y sobre todo el proceso de investigación, porque estamos analizando ciertas variables, ¿no? Y los análisis cuantitativos obviamente se deben interpretar en función de las hipótesis que yo planteé. ¿Por qué ponemos esto? Porque sí ha sucedido de que plantean hipótesis y en el análisis de resultados aparecen conclusiones que no tienen nada que ver con esas hipótesis. Si ustedes empezaron con ciertas variables, plantearon hipótesis con esas variables, sus conclusiones tienen que estar conectadas con esas variables que plantearon. La investigación cuantitativa es objetiva. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el investigador analiza la realidad desde afuera. Él no se involucra en esa realidad. Por eso es que yo trato de medir las variables del fenómeno de estudio con cuestionarios que son impersonales para evitar de alguna forma que el investigador interactúe o se relacione con las personas que están analizando ese momento, ¿no? Esto también está en discusión porque hay muchos autores que dicen que no siempre se es objetivo, pero eso es algo que vamos a hablar luego, ¿no? Y ahora, obviamente, como ya dije, los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible, estructurado, ¿sí? Aquí las decisiones se toman en función de los datos que han sido recolectados, ¿sí? Algo importantísimo es que en el enfoque cuantitativo nosotros tratamos de generalizar los resultados. Es decir, a estudiar una pequeña muestra para inferir qué sucede en toda la población. ¿De acuerdo? Entonces, aquí entra obviamente la metodología estadística y esta es una de las características más importantes y que hacen que el enfoque cuantitativo sea mucho más aceptado, que yo puedo generalizar los resultados en teoría porque se ha demostrado que un resultado de una población en un país, por ejemplo, no siempre se puede replicar en otro país. Sin embargo, el hecho de que se pueda generalizar hace que este enfoque sea mucho más atractivo, ¿no? Aquí obviamente pretendo con esto confirmar y predecir los fenómenos que estoy investigando y tratar de establecer relaciones causales. Ojo, porque yo puedo estar analizando la relación entre dos variables, pero este enfoque también me permite ver cuál es la causa de algún efecto o de alguna variable específica, ¿no? Aquí se sigue un proceso que está estructurado de forma rigurosa, que sigue cierta lógica, y por eso es que de alguna forma se evitan los sesgos en el proceso de investigación. Hablemos, por ejemplo, del caso que estamos ahora. Ustedes saben que la Organización Mundial de Salud está ya haciendo estudios para ver cuáles son los tratamientos que pueden de alguna forma detener este virus que nos está afectando a nivel mundial. Pero estos estudios no es que se van a poder hacer de la noche a la mañana, ¿sí? Se hacen grupos de control, hay creo que 3 o 4 tratamientos, si no estoy mal, para ver con cuál se obtienen los mejores resultados. Y este es un proceso que lleva tiempo porque hay que hacer grupos de control, grupos de experimento, probar con unos, probar con otros y ver cuáles son los resultados. Toda esa rigurosidad es la que de alguna forma garantiza que el resultado de la investigación se pueda aplicar ya a todo el mundo, sea generalizable. ¿Sí? Esa es la mayor ventaja que tiene este enfoque cuantitativo. Ahora, en las ciencias sociales también se pueden generalizar resultados porque el hecho de que yo aplique una encuesta a una muestra significativa sí me permite generalizar el resultado de ese modelo que estoy analizando para toda la población. Eso es en lo que tiene que ver con el enfoque cuantitativo. Ahora, yéndonos al enfoque cualitativo, este en cambio es un enfoque más flexible, ¿sí? Es un enfoque que permite analizar con más profundidad un fenómeno de estudio, porque puedo yo incluir más o muchas más variables que en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, yo puedo seleccionar muchas variables o puedo incluir muchas variables en el estudio. El problema es que cuando utilizo esa investigación cuantitativa, mientras más variables yo incluya en el análisis, la herramienta estadística para analizar
tiene que ser más poderosa y es posible que el análisis se vaya complicando un poco más, ¿sí? Por esa razón es que en la investigación cuantitativa se escoge un cierto número de variables y se hace una abstracción, ¿no? Se dice que el resto de variables que podrían influir no se va a tomar en cuenta para esta investigación. Pero si yo necesito analizar más variables, yo puedo irme por el enfoque cualitativo, que es el enfoque favorito de los que estamos en las ciencias sociales, ¿no? Como ven, se siguen casi las mismas fases que en el enfoque cuantitativo, con la diferencia de que aquí, si ustedes ven, las flechas están en doble sentido entre las fases 3 y 4, 4 y 5, ¿no? Estas flechas indican que yo puedo volver a la fase anterior, ¿sí? Por ejemplo, la inmersión inicial del campo hace referencia a ese inicio que yo hago en mi investigación. Por ejemplo, quiero analizar alguna empresa en específico. Entonces entro, veo cómo está la empresa, cómo está la gente, y tal vez puede ser que yo dije que voy a hacer entrevistas, pero cuando veo la situación y ya paso al proceso de diseño del estudio, me doy cuenta de que no va a ser posible hacer entrevistas, porque la gente tal vez no tiene la información, porque la gente es un poco reacia a darme información. Entonces la mejor opción es hacer observaciones, ¿sí? Entonces, esto es la ventaja del enfoque cualitativo, que yo puedo regresar a las diferentes fases. Y si ustedes se fijan, la literatura o la revisión de literatura está en el centro de todo el proceso. Y es porque a medida que yo voy analizando, que yo voy recogiendo datos, yo voy leyendo las investigaciones previas y esa lectura también me va a poder guiar en aspectos como cambiar el instrumento de recolección de información, o cambiar la forma de análisis o cambiar la interpretación de los resultados. Entonces aquí la literatura está siempre acompañando a todas las fases, ¿no? Entonces es una estructura un poco más flexible, pero la desventaja es que la recolección de datos es muy costosa en términos de tiempo, porque aquí se debe hacer entrevistas o se puede hacer observaciones o revisión documental y eso lleva más tiempo. Si se hacen entrevistas, por ejemplo, una entrevista demora más que una encuesta y eso hace que entonces no podamos nosotros entrevistar a muchas personas y por lo tanto no vamos a tener muestras significativas que nos permita generalizar los resultados, ¿no? Esa es una de las desventajas, pero la mayor ventaja es que puedo analizar a profundidad cualquier fenómeno, cualquier situación que yo quiera investigar. ¿Cuáles son las características? Algo que me olvidaba del enfoque cuantitativo es que este sigue una lógica deductiva. Repito, la investigación cuantitativa sigue una lógica deductiva, es decir, que parte de teorías ampliamente aceptadas para llegar a conclusiones específicas, ¿no? El enfoque cualitativo va en el otro sentido, parte de realidades específicas para hacer generalizaciones de ciertas teorías. Incluso el enfoque cualitativo se utiliza para proponer teorías que luego van a ser comprobadas con los enfoques cuantitativos. Ahora, aquí en el enfoque cualitativo el problema ya no va a ser tan delimitado, ya no va a ser tan específico como en el enfoque cuantitativo, aquí ya va a ser más amplio, ¿sí? Incluso las preguntas de investigación ya no van a ser tan específicas, sino que van a ser bastante amplias. Como ya dije, se sigue una lógica inductiva, ¿sí? Aquí en la mayoría de estudios cualitativos, y esto es algo importante, no se comprueban hipótesis. Lo que se hace en un estudio cualitativo es proponer hipótesis. De hecho, el resultado de muchos estudios cualitativos es la propuesta de una hipótesis que podrá ser comprobada después con un enfoque cuantitativo. La recolección de datos, aquí ya no se utilizan instrumentos estandarizados como es un cuestionario. Ustedes saben que un cuestionario ya tiene preguntas, escalas, etcétera, ¿no? En cambio aquí los instrumentos que pueden ser entrevistas o observaciones no son estructurados. Porque yo puedo ir, por ejemplo, con una entrevista y el momento que hago la entrevista, las personas empiezan a darme otra información que no esperaba. Eso implica entonces que yo
puedo ir cambiando las preguntas para ir ahondando en ese aspecto que no consideré al inicio, ¿no? Entonces eso hace que yo cambie mi instrumento y por lo tanto yo en la investigación cualitativa tengo libertad, digamos, de alguna forma, de utilizar los instrumentos, de ir cambiando las guías de entrevistas, las fichas de observación, por ejemplo, ¿no? Les pongo el caso de la ficha que utiliza el Ministerio de Turismo, no soy tan experto en esa área, pero ellos tienen una ficha bastante grande para categorizar los atractivos turísticos, por ejemplo, ¿no? Pero esa ficha no es que nació de la noche a la mañana. Ellos fueron construyendo y deben haber habido muchos borradores de esa ficha, ¿sí? Porque en la primera versión no se puede captar toda la información que uno necesita, ¿no? Entonces, esta es la ventaja también que tiene el enfoque cualitativo. Se utiliza, como ya dije, más técnicas para recolectar los datos de entrevistas, revisión de documentos. Y aquí algo que quiero aclararles a los estudiantes de la UEA, ¿sí? Es que nosotros, en la situación en la que estamos, no vamos a poder hacer la investigación como tal. No van a poder ustedes, creo que en todos los casos, a salir a hacer levantamiento de datos en campo, no hacer entrevistas, hacer encuestas. Pero hay otras opciones y eso es lo que estamos ahora normando. Me parece que Germa estás conectada, ¿no? Ella me está ayudando junto con Luis a generar una guía para hacer los proyectos de titulación, para que ustedes sepan qué otras opciones tienen, porque no es solamente que en una investigación se puede hacer entrevistas, encuestas, y si no tiene eso no sirve, ¿no? No es tan cierto eso. Hay otros diseños de investigación que se pueden aplicar y eso ya los vamos a ir viendo. Y obviamente cuando ya llegue el momento, yo a todos los estudiantes les daré la inducción correspondiente para quedar claros en ese sentido. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque justamente aquí en esta lámina está eso, ¿no? Ustedes pueden utilizar observación no estructurada, revisión de documentos, discusiones de grupos, evaluación de experiencias personales. Hay una gran cantidad de herramientas que pueden usar en el enfoque cualitativo. Como ya dije, es más flexible, ¿sí? Ustedes pueden proponer teorías incluso, y aquí lo que ustedes van a hacer con el enfoque cualitativo es construir o reconstruir la realidad desde la perspectiva de las personas a quienes están analizando. Y por esa razón es que aquí ya no soy yo como investigador tan objetivo, porque yo ya no veo la realidad desde lejos. Yo me involucro con la realidad y yo interactúo con las personas y eso hace que mi interpretación de los resultados que yo obtuve sea subjetiva, ¿sí? Se fundamenta en una perspectiva interpretativa que se centra en el significado de las experiencias de ese fenómeno de estudio que tienen las personas, ¿no? La realidad se define a través de la interpretación que hacen esas personas, de lo que me responden en las entrevistas. Yo voy construyendo la realidad de esas personas. Por ejemplo, si hago el análisis de una empresa o de una comunidad, yo trato de entender cómo perciben ese fenómeno de estudio dentro de ese contexto, ¿no? Y a medida que voy obteniendo información, voy generando, digamos, o reconstruyendo esa realidad. Como decía el investigador, aquí se involucra con los participantes. Aquí ya no se es muy objetivo y esa es una de las críticas que tiene este enfoque cualitativo de que no son objetivos los investigadores porque el momento de hacer ya el reporte, de escribir el documento, ellos pueden verse influenciados por sus valores, por sus creencias, ¿no? Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Y aquí los resultados de una investigación cualitativa no se pueden generalizar. No puedo decir que si yo, por ejemplo, trato de analizar cómo interactúan o cómo fluye el conocimiento o las experiencias que tienen los empleados dentro de una empresa, y yo hago un análisis a través de entrevistas, yo no puedo decir que lo que sucede en esta empresa va a suceder en todas las empresas del mundo, porque es un solo caso que estoy analizando. Entonces no se pueden generalizar los resultados de un enfoque cualitativo, son muy contextualizados. Yo lo que puedo hacer es proponer hipótesis y que luego puedo yo tranquilamente con un estudio cuantitativo tratar de comprobar. Esas son las características más importantes. Y ahora, ¿cuál elegir? ¿Por cuál me voy? ¿Qué enfoque escojo? Bueno, no son enfoques contradictorios. Muchos autores dicen que
son enfoques que están en los lados extremos de un continuo y que la mejor opción es un enfoque mixto. Combinar lo cuantitativo con lo cualitativo. En este gráfico está un resumen de las principales características de cada enfoque, tanto del cuantitativo como del cualitativo, pero la mejor opción y la más enriquecedora vendría a ser la investigación mixta. Sin embargo, aquí hay que aclarar algo. No por el hecho de que yo meta una entrevista en mi proyecto de investigación, ya le estoy haciendo cualitativa. La investigación cualitativa tiene diseños específicos de investigación, que eso vamos a ver el día sábado, porque, por ejemplo, si yo me meto a hacer una investigación cualitativa, yo debo seleccionar, bueno, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar la forma en que interactúan y cómo se organizan en esa comunidad o en esa empresa. Eso es una etnografía. Ya después les iré explicando esto, ¿no? Pero si quiero saber cómo han experimentado, por ejemplo, si yo quiero saber en una ciudad, en un lugar, cómo han vivido esta experiencia de la cuarentena por el coronavirus, eso, por ejemplo, sería una fenomenología, ¿sí? Entonces, depende de lo que yo quiera estudiar, el enfoque, el diseño de investigación que yo seleccione dentro del enfoque cualitativo. No se puede decir que por hacer una encuesta o una entrevista ya es cualitativo o cualitativo. Esos son solamente herramientas para recolectar información. Estos nombres que aparecen ahorita, no se asusten, que ya después de las próximas charlas iremos dando definiciones específicas, ¿no? Lo recomendable, el enfoque mixto, sin embargo, si se hace bien a conciencia, el enfoque mixto es el que cuesta más en términos de tiempo. Lleva más tiempo, lleva más esfuerzo el análisis de datos, pero obviamente eso dependerá del nivel de investigación. Si es una investigación para pregrado, obviamente no podemos ahondar tanto. Incluso ustedes saben, los que estudian pregrado, que el reglamento de régimen académico mismo dice que no se puede ir más allá de una investigación descriptiva, que después explicaré de qué se trata. Pero para quien está haciendo un doctorado, el estudio mixto sí tiene que ser bastante completo y lleva más tiempo que el cuantitativo o el cualitativo. Incluso hay software para analizar las entrevistas de los estudios cualitativos, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Sí, obviamente a nivel de maestría también es un poco más complejo, pero la mayoría de los que han hecho proyectos de investigación se han ido por el enfoque mixto. Porque si ustedes revisan las tesis de sus compañeros que se han graduado antes, siempre tienen un objetivo que dice diagnóstico, ¿no? Diagnóstico situacional, y en la segunda puede ser determinar el perfil del turista, por ejemplo, en el lado del turismo. En el lado de medio ambiente vi alguna tesis que decía que iban a hacer una revisión bibliográfica de no sé qué fenómeno y luego hacer los análisis, por ejemplo, ¿no? Esos ya son mixtos. ¿Por qué? Porque un objetivo, el diagnóstico situacional, ¿cómo se hace? Se hace con una etnografía a través de entrevistas o a través de revisión documental, y el otro objetivo se hace con un experimento o levantando una encuesta, ¿de acuerdo? Pero la profundidad a la que se llegue dependerá del el nivel del título que vayan a obtener, ¿no? Sea de pregrado, maestría o de doctorado. Pero como digo, la mejor opción sería la mixta. Y ahora, otro aspecto que con esto quiero terminar: ¿cuándo escojo el cualitativo o el cuantitativo? Aquí hay que tener en cuenta las competencias y las habilidades que yo tengo, ¿sí? El cuantitativo implica que yo tenga facilidad o sepa manejar herramientas estadísticas, ¿sí? Si es que para mí se me hace difícil la estadística, que no sé por qué le tienen tanto miedo muchos, entonces puedo irme por el lado cualitativo, ¿sí? Pero en el lado cualitativo implica que yo voy a tener o yo tengo la facilidad de interactuar con otras personas para hacer la entrevista, para que me den información, ¿sí? Hay personas que tal vez no tienen esa facilidad de relacionarse para obtener información, pueden irse por el lado cuantitativo. Esa es una de las estrategias que podrían ustedes tomar en cuenta al momento de seleccionar el enfoque más adecuado para su investigación, ¿sí? Pero como digo, no hay que tener miedo, incluso pueden ponerse como reto. Les cuento la experiencia de un compañero del doctorado. Este compañero era experto en estadística, él tenía una maestría en investigación operativa y estadística, y todo el mundo supusimos que iba a ser
su tema en enfoque cuantitativo, pero se puso el reto y lo hizo de forma cualitativa y ahora es uno de los expertos en investigación cualitativa en el país. Incluso hay un software que se llama Atlas TI, que es el que sirve para analizar las entrevistas. Él es miembro de esta empresa ahora, él es capacitador certificado de esta empresa y es uno de los referentes de investigación cualitativa. Entonces pueden plantearse como reto también, no es difícil, ¿sí? Para que ustedes de alguna forma amplíen su nivel de conocimiento y en el proceso de investigación. Esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen algún comentario. Por favor, abran su micrófono y con toda confianza pueden plantear sus preguntas, ¿no? Listo, Carlos, muchas gracias. Ahora vamos a darle lugar a las preguntas, estudiantes, los que deseen. Me parece que hay una en el chat. Sí. Déjame ver. Dice, ¿cómo es la interacción del marco teórico con el análisis y recolección de datos en un enfoque mixto? Un ejemplo, por favor, Carlos. Ya. Sí, a ver, ¿cómo mezclamos la investigación cuantitativa y cualitativa? Tú puedes partir de una investigación cualitativa para plantear una hipótesis y luego con un estudio cuantitativo comprobar esa hipótesis. Si partes de lo cualitativo, entonces tu revisión de literatura va a la par con la recolección de información, con el análisis de información y planteas la hipótesis. Pero cuando ya pasas a la parte cuantitativa, entonces ahí sí tienes que buscar literatura que ya se enfoque en esas variables que están dentro de la hipótesis. Por ejemplo, yo me planteo que tal vez, ahora que hablamos de este tema que estamos complicados económicamente, un tema sería ver estrategias de innovación. Entonces, podría yo empezar viendo cuáles son los factores que podrían hacer que las empresas salgan de este problema a través de la innovación. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, una revisión documental, por ahí entrevistar a alguien en línea, ¿sí? Y salgo como hipótesis, o saco como hipótesis que uno de los factores para la innovación sea la capacidad de aprendizaje que tengan las empresas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser tu hipótesis? Capacidad de aprendizaje e innovación, porque en el estudio cualitativo pudieron haber más variables, pero la mayoría dijo que era la capacidad de aprendizaje. Cuando voy a lo cuantitativo, tengo que buscar literatura que de alguna forma relacione esas dos variables y que permitan fundamentar la hipótesis que yo estoy planteando. Y ahí sí ya vendría cómo mido esas variables, cómo recojo los datos y a qué conclusión llego. Puedes ir por el lado contrario también, hacer un estudio cuantitativo, resulta que mi hipótesis no se cumplió o no se comprobó y con entrevistas o estudio documental puedo yo de alguna forma ahondar en el por qué se dio ese resultado. Todo depende del contexto donde estés haciendo, de tu problema de investigación y de los recursos que tengas también, ¿no? A nivel de tiempo y dinero también. Sí, no sé si ahí está contestada la pregunta. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Claro. En base a los chicos que estamos próximos a la titulación, ayer mencionaron que nosotros tenemos que planificarnos un cronograma de actividades. Entonces, en eso está la encuesta o la entrevista. Digamos, como nosotros ya no vamos a hacer o mediante la situación en la que estamos, la ejecución del proyecto no va a ser en el sentido práctico. Digamos que las encuestas las podríamos hacer de manera digital. Ya Rubén, sí podrías hacerlas. A ver, dada la situación en la que estamos, y hablando ya más específicamente de la universidad, nosotros tenemos que precautelar su salud y su vida en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a darles estrategias para que hagan. Ustedes pueden hacer un estudio documental, hay una herramienta que se llama meta-análisis, que es analizar información secundaria, datos estadísticos de otros estudios, por ejemplo, o artículos científicos de que hayan investigado antes sobre un tema y tú llegar a un avance en ese sentido, ¿no? El cronograma se va a mantener igual que el semestre académico, ¿sí?
pero ya la forma en que lo hagas, si es que tú tienes la opción de hacer encuestas o entrevistas en línea, y ya queda tu criterio, pero vamos a darles la opción de que su investigación llegue hasta una revisión documental o llegue hasta un metaanálisis, que es analizar información estadística secundaria, para que no tengan ese problema de ir a levantar datos, porque en la situación actual se vuelve complicado. Pero eso no va a mermar, digamos, la novedad de la investigación, porque el hecho de que ustedes hagan un estudio documental o un estudio con información secundaria es también un avance, porque eso nos va a decir en dónde estamos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Avanzando. Ya cuando todo esto pase, incluso ya tendríamos la base teórica lista para avanzar en otras investigaciones. Entonces, si tienes esa posibilidad de hacer las encuestas de entrevistas, en buena hora. Si no, no hay problema, pueden hacer también eso, ¿no? Ya vamos a ver en los diseños de investigación, ahí les va a quedar más claro qué opciones nomás tienen. Incluso, si puedes hacer, hay una metodología que se llama etnografía, que es el análisis del contenido en redes sociales. Puedes aplicar eso también. Eso vamos a darles también tips para que tengan más opciones para hacer sus investigaciones, ¿no? No sé si alguien más. A ver, en el chat. En el chat dice, ¿puedo transformar una investigación cualitativa a cuantitativa? No sería transformarla, Marco, sería más bien que ya acabas un enfoque cualitativo y lo complementas con un cuantitativo. Si tú lo transformas, ya estás transformando tu proyecto de titulación prácticamente, ¿sí? Entonces, por eso es importante que conozcan esto para que ustedes ya definan exactamente qué enfoque mismo van a hacer, ¿sí? Ya, hay una pregunta más. Dice, ¿qué enfoque le puedo dar a un tema de ornitología de pregrado, sabiendo que se requiere trabajo de campo para recolectar datos? Ya, Freddy. En ese caso, no sé, buscar la forma de sistematizar ya estudios secundarios. Va a ser difícil el trabajo de campo. Sí, yo sé que va a haber temas de los que va a ser súper complicado hacer el trabajo de campo, pero por la situación tenemos que buscar alternativas. Tal vez, no sé, hasta se me ocurre que tal vez no sea de tu área, pero hacer alguna sistematización con un software o una página web, no sé, son ideas que se me van ocurriendo ahorita, ¿no? Pero buscar la forma de evitar el trabajo de campo, pero si ya no te queda de otra, aunque le veo difícil que pueda hacer el trabajo de campo en ese sentido, ¿no? Salvo que con las medidas de seguridad o dependiendo de cómo pase la situación del país, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero trata de buscar alternativas. Yo creo que sí podrías hacer alguna otra propuesta en función de lo que se permite en la actualidad, ¿no? Carlitos, ¿podría de pronto aportar algo ahí con Sí, claro, Germa, gracias. Dijo algo de ornitología? Depende, yo pienso que dependería cuáles son los datos que él quiere recolectar. De pronto, qué aves va a encontrar en la finca de él. En ese caso, se podría aplicar, ¿no? Podría él salir en su finca, yo no sé, de 10, 15, 5 o 1 hectárea, que va a ser un sendero solamente para aviturismo. Si es en ese sentido, podemos hacerlo porque está dentro de su casa, dentro de su hábitat, podríamos decirlo así, que es lo que nos está pidiendo la normativa a nivel nacional con esto de no estar confinados ni aglomeraciones. Pienso que por ese lado sí se podría aplicar. Sí, también sí, si es que dentro de tu finca o del lugar donde puedes tener acceso a las diferentes especies que quieras analizar, ¿no? Pero Ya, sí, gracias. hay otra pregunta, Carlos. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuál enfoque es el más utilizado en un tema de turismo acerca de una aplicación fallida dentro de mi hotel? No está muy clara la pregunta de la aplicación fallida, no entiendo yo muy bien. Tal vez tú le comprendas de mejor manera, Carlos. Tal vez el hotel no funcionó, se quebró el hotel, tal vez si es por ese. Tal vez, yo también por ese lado lo veo. Ajá. Yo lo haría más cualitativo, ¿no? Para ver, ahí puedes analizar incluso si fue el talento humano, si fue el nivel de preparación, si fue el mercado, si fue la competencia. Esa es la ventaja del enfoque cualitativo, que tú puedes incluir varias variables para identificar cuál mismo fue la situación. Aquí, por ejemplo, utilizarías un diseño que les voy a explicar en otras charlas, que es el estudio de caso, porque ahí te vas a enfocar solamente en tu hotel y ver por qué es que tu hotel quebró o falló, ¿no? Si es que es por ahí el fenómeno que quieres analizar. Aquí hay otra pregunta. Yeah.
que dice, ¿puedo hacer Sí, una de Víctor investigación Carvajal. análisis de la caída del turismo en Pastaza por COVID-19 y qué método debo utilizar? Bueno, aquí, dada la situación actual que estamos en aislamiento, tú podrías hacer a través de entrevistas. Se han dado muchas charlas virtuales sobre la situación que está pasando, no solo a nivel de turismo, sino en muchas empresas y en el sector económico, ¿no? Entonces, tú podrías hacer un análisis cualitativo y tal vez contactarte de forma virtual con actores turísticos, ¿no? Para ver qué es lo que sucede. Eso sería más cualitativo. Tal vez sería igual un estudio de caso del sector turístico de Pastaza, ¿no? Ya, Ya. tienes otra pregunta. Dice, buenas tardes. De igual manera, mi pregunta es, ¿qué tipo de enfoque le puedo dar a un trabajo de recolección de datos en laboratorio si debido a los acontecimientos actuales no se puede conllevar este tipo de práctica? Ya, justamente ahí se complica, ¿no? Lo que es experimentación en laboratorio va a estar difícil desde mi punto de vista que lo puedan hacer. Ahí yo les aconsejo, igual que se basen en información secundaria, en artículos que hayan analizado. Tal vez tú debes haber ya llegado, no sé si ya lo empezaste a hacer, ya debes haber llegado a cierto nivel en la revisión de literatura, ¿no? Entonces, yo te aconsejo ahí que te vayas por la revisión documental o por hacer un metaanálisis para ver resultados de esos experimentos similares a los que tú quieres hacer para ver hasta dónde han llegado. Eso es válido, ¿no? Pero hacer experimentos en laboratorio, yo sí personalmente creo que va a estar complicado para ejecutarlos, ¿no? Ya, esta es la última pregunta que vamos a dar paso porque ya va a ser las 3 de la tarde y tenemos otro compromiso, chicos, disculpen, ¿no? Dice, ¿qué enfoque me recomendaría para un tema de bebidas, coctelería amazónica? Víctor, bueno, Marcos, ¿no? Ya. ¿Quieres, ¿Quieres generar cócteles? O sea, ¿quieres hacer cócteles propios de la Amazonía, entiendo yo? ¿O una empresa? Eso quisiera que me aclares, pero bueno. Si es para generar una empresa, pues obviamente lo básico, ¿no? Lo que es analizar el mercado. Ahí, por ejemplo, si necesitas ver si tienes, si vas a tener clientes, se podría hacer una investigación de mercado a través de encuestas en línea, eso sí es posible, o a través de redes sociales. Hay, por ejemplo, técnicas de Big Data para analizar el contenido de redes sociales. Lamentablemente no ven ustedes en las carreras, pero eso es una alternativa bastante viable para hacer análisis, ¿no? Yo puedo ir viendo qué es lo que buscan en Google, por ejemplo, o qué es lo que comentan o escriben en Facebook, en Twitter, y de ahí voy haciendo un análisis de las tendencias de mercado y ahí podría ver si es que eso funciona o no funciona, ¿no? Si es que es por el lado de ponerte una empresa, ¿no? Generar cócteles con recetas, sí. Entonces, básicamente es un estudio de mercado para lo que tú quieres hacer. Entonces, deberías ver bueno, desde la situación que estamos actualmente, sí se podría generar información en línea, pero, por ejemplo, para que empieces y no te compliques mucho, tú podrías hacer un documento como una guía gastronómica, ¿no? Pero de los cócteles amazónicos, y eso es bastante válido, creo yo. Entonces sí podrías hacer un documento de eso, de coctelería amazónica, así como han salido las guías gastronómicas. Esa sería una alternativa para que no estés haciendo el estudio de mercado. Ya, creo que ya última de Jenny Urgilés que dice cuál es el enfoque más utilizado en agroturismo, si el tema sería el diseño de una finca agroturística. Creo que sería el mismo caso de ornitología Sí, que hablaste antes, ¿no? Que habló correcto. Germán. Correcto. Si estás en la misma finca, entonces ahí sí tienes opción de hacer el estudio ahí mismo dentro de tu finca, ¿no? Listo, chicos. Sí. Entonces, creo que con esto terminamos y Carlos, para que hagas la despedida, por favor, y te agradecemos tu participación. Listo. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad. Esta presentación va a estar subida. Les voy a subir también, bueno, dentro del libro de Hernández Sampieri, ahí está todo esto más ampliado de los enfoques de investigación. Sin embargo, sí les voy a subir otro material donde está más resumido y que puedan ustedes tener una perspectiva más clara de esto, ¿no? Esto es la base para lo que van a ver mañana y el día sábado de los tipos de investigación y ahí sí vamos ya a la estructura de la investigación que es la que vamos a construir con Luis, ¿no? Y nada más, muchísimas Ya, gracias, que se encuentren bien, cuídense mucho, por favor, no salgan de casa y un abrazo a todos, ¿no?